Buenas, estimadas y estimados. Vamos a seguir con la parte de espacios normados. En el vídeo anterior tuvimos la oportunidad de saber qué es una norma. No les he dado ejemplos porque la dinámica, el espíritu de probar que algo es una norma es casi lo mismo que probar que algo era una métrica. Y como tenemos tantos ejemplos ya vistos de métricas, entonces tenemos una cantidad similar de normas. Las métricas que vimos en los primeros 2/3 del curso provienen de una norma. ¿Qué significa eso? Cuando te digamos que la métrica proviene de una norma, significa que vos estás en X, que es espacio vectorial, y que en tal espacio vectorial consideras una norma. Luego definís la distancia, y esa distancia la definís como la norma X menos Y. Y si esa norma es la métrica que ya vimos, entonces se dice que esa distancia proviene de una norma. ¿De acuerdo? Entonces, pareciera que todas las métricas provienen de una norma. Pareciera, ¿verdad? Es decir, que yo te doy una métrica y siempre puedo encontrar una norma que me define esa métrica. Pero vieran que no siempre es así. Hay métricas que no provienen de ninguna norma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, uno podría hacer un dibujito de Plaza Sésamo, poner un circulito y decir que en ese círculo viven los espacios métricos y luego un triangulito dentro y decir que ahí viven los espacios normados. Es decir, que hay métricas, que toda norma define una métrica, pero que hay métricas que no provienen de normas. Eso es básicamente lo que diría ese circulito con el triangulito. Pero hay una manera interesante, de decir que una métrica D, así le llamo, inducida por una norma, cuando la métrica es inducida por una norma, obviamente acuérdense que la norma está definida en un espacio vectorial. Eso es lo interesante de las normas, que están definidas sobre espacios vectoriales, y aunque ya sabemos que es una norma sobre X, vamos a seguir diciendo que una métrica D inducida por una norma sobre un espacio vectorial normado X cumple. Vea lo que cumple una métrica la cual es inducida por una norma: que la distancia de X más A y la distancia de X más A Y más A es lo mismo que la distancia de X a Y. Eso significa, esta propiedad es que cuando vos tenés una distancia que es inducida por una norma, la distancia es invariante por traslaciones. ¿De acuerdo? Eso significa invariante por traslaciones. Esto para todo X y Y que viven en X. ¿De acuerdo? Sí, eso usted lo ve en los números reales, ¿verdad? Si estás de 3 a 5, la distancia de 3 a 5 es 2. Si a 3 le sumas 1000 y a 5 le sumas 1000, la distancia entre 1003 y 1005 sigue siendo la misma. Entonces, una métrica que es inducida por una norma satisface que preserva la distancia por traslación. Y segundo, además, la distancia que es inducida por una norma preserva este tipo de cosas. O sea, cuando, fíjense bien, el lambda es un número real, o podría ser un complejo también. Si vos tenés dos números, vos los podés multiplicar por el mismo número y la distancia entre esos dos nuevos y los viejos es igual, como lo dice en esta igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, tengan presente, esto solo es válido si la métrica, la hipótesis es, si la métrica es inducida por la norma,
entonces la distancia satisface esas dos igualdades. Pero la hipótesis es que mi métrica es inducida por la norma. La prueba es trivial, ¿verdad? O sea, no tienes que hacer mucho. O sea, usted tiene que recordar cómo es que se define una métrica en un espacio normado. Solo hay una manera. ¿Cómo se define la métrica? Ya lo habíamos dicho en la parte de aquí arriba. O sea, aquí está. Entonces, esto sería la norma de x más a. Fíjense que para poder considerar x más a, yo necesito estar en un espacio vectorial, porque si no estuviera en un espacio vectorial, esa suma no tendría sentido. Y entonces le resto el numerito y más a o el vector y más a. Y eso, después de un ratito de reflexión, usted sabe que esto cumple las propiedades del álgebra. Eso es la norma de x menos y. Y esto, la norma de x menos y, usted ya sabe que es la distancia de x a y. Entonces, repítoles, si la distancia es inducida por una norma, en el sentido que ya les indiqué arriba, la distancia preserva la traslación. Y la misma clase de prueba, eso se los dejo para que ustedes lo hagan, la misma clase de prueba funciona en el otro caso. ¿Cuál es el otro caso? Bueno, la parte 2. Usted haga la prueba, es algo sencillo, no es nada del otro mundo. Déjenme darles un ejemplo de cómo se aplica esto. Hay veces, estimadas y estimados, uno aplica la contrapositiva. ¿Se acuerdan qué es la contrapositiva? Si alguna de las dos condiciones y o 2i no se cumple, entonces la métrica no puede ser proveniente de una norma. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, este ejemplo ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Ya lo hemos visto, perdón. En ese, ¿se acuerdan quién era ese? No era por space, era por sequence, el espacio de sucesiones. Sea ese, el espacio métrico, ya eso lo habíamos estudiado, usted lo tiene que tener presente, de todas las sucesiones. Aquí hay sucesiones convergentes o divergentes, la que te dé la gana, cualquier sucesión. Habíamos dicho que la distancia en ese espacio, agarrabas dos sucesiones, una la llamabas x y la otra y, que la distancia era sumar desde k igual a 1 hasta más infinito. Esto lo tuvimos que haber visto en la semana 2 o 3, no sé. Tal vez en la semana 1, no lo sé, pero lo vimos. Esto es 1 más, y aquí pongo valor absoluto. Entonces, yo lo que digo es que esa métrica en ese espacio no proviene de una métrica. ¿Cómo se sabe que no proviene de una métrica? Vamos a utilizar la contrapositiva del lema. Fíjense que el lema dice, si mi métrica D proviene de una norma, es decir, si la métrica se define como la norma x menos y, entonces la distancia, la métrica, satisface esas dos. Para cualquier x y para cualquier lambda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa que esta no proviene de una métrica? Perdón, dice, no proviene de una métrica, no, disculpen, ustedes ya saben que me equivoqué. No proviene de una norma, ¿de acuerdo? No proviene de una norma, o sea, no hay una norma, no existe en el universo de las normas una tal norma que la norma de x menos y me dé esa cosa que está ahí, esa distancia. ¿Cómo probamos eso, estimadas y estimados? Bueno, la idea es agarrar, tomar, elegir dos elementos, dos sucesiones, ¿verdad? Y ver que esas dos sucesiones no satisfacen al menos una de las dos del lema, o sea, i o 2i. Entonces, uno siempre trata de tomar sucesiones sencillas. Yo voy a tomar como la primera sucesión
Déjenme decirles, esta es la sucesión cuyo primer término es 1 y todos los demás términos de esa sucesión son ceros, ¿de acuerdo? Es la sucesión x1 vale 1 y de x2 en adelante todos valen 0. Y tomemos como una segunda sucesión a y, la sucesión que tiene a y con puros ceros, la sucesión 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto daría esto, estimadas y estimados? ¿Cuánto daría esta distancia? Sí. ¿Cuánto daría eso? Disculpen, aquí me faltó poner lambda. ¿Cuánto daría d lambda x, d lambda y? Disculpen, aquí voy a borrar lambda y, ¿de acuerdo? ¿Cuánto daría eso? Acuérdense que la métrica la tenemos ahí arriba. ¿Cómo calculas tú la distancia entre x y y? Pues lo calculas de esa forma. Pero fíjate bien que yk siempre vale 0 y xk siempre vale 0 de 2 en adelante. Entonces, lo único que te sobrevive, y yo les pido que ustedes lo verifiquen, solo sobrevive el término de esa serie para k igual 1. Y entonces, ¿quién va a ser xk? x1. Pero en este caso es lambda por x1. Eso va a ser lambda. Y el de abajo va a ser 1 más lambda. ¿De acuerdo? Y lambda va a ser para mí positivo. Si quiere, agarre un lambda específico. Lambda igual a 2. ¿De acuerdo? Por otro lado, a ver, ¿cuánto daría esto? Fíjate bien, si lambda fuera, si la métrica proveniera de una norma, estas dos cantidades que estoy calculando según el lema deberían ser iguales. Si usted lo calcula, el primer término de la serie me va a quedar como un medio, ¿da eso? Cuando k vale 1, fíjense bien, cuando k vale 1 te da un medio, el término 1 sobre 2k se convierte en un medio. El numerador te queda 1 menos 0 es 1 y el denominador te queda 1 más 1, o sea 2. O sea, te queda algo así como un medio, así. Entonces luego, si fueran iguales estos dos, ¿verdad? Debería cumplirse esta condición. 2, 1 más lambda, el primero, y el otro es lambda cuartos, ¿verdad? Y si fueran iguales, entonces eso sería 4 lambda, multiplico en cruz, 4 lambda igual 2 lambda por 2 más 2 lambda cuadrado. Y esto es lo mismo que poner aquí, ¿verdad? 2 lambda cuadrado menos 2 lambda igual a 0. Y entonces eso me dice que esta cosa solo es cuando lambda vale 0 y cuando lambda vale 1. O sea, esa igualdad se cumple solamente cuando lambda es 0 o 1. Entonces usted puede decir, si tomo lambda igual a 3, ya no se cumple, ¿verdad? Porque no va a dar igual. Entonces, ¿qué estoy probando? Estoy probando que la distancia de 3x a 3y es diferente que 3 veces la distancia de x a y. Si la distancia proviniera de una norma, esas dos cosas son iguales. Como no son iguales, quiere decir que no proviene de una norma, por lo que hemos llamado contrapositividad. Bueno, entonces, estimadas y estimados, hasta el momento lo que hemos hecho
Es decir que es una norma, decir que toda norma genera una métrica, y hemos dicho que si una métrica proviene o es generada por una norma, entonces la métrica debe satisfacer esas condiciones. No hay que olvidar que en un espacio normado, el espacio X es un espacio vectorial, y como espacio vectorial ahí podemos hacer operaciones como sumar los elementos o como multiplicar los elementos por escalares. Yo quiero, antes de seguir adelante, decirles que como nuestro espacio es métrico, ¿verdad? Esto yo se los había mencionado antes, pero quiero volver a insistirles en ello, que si el espacio es normado, entonces el espacio es métrico. Y como el espacio es métrico, usted puede definir todas las cosas que definimos en la topología de espacios métricos. Por ejemplo, usted puede hablar que usted tiene un conjunto A metido en X. X espacio normado, ¿de acuerdo? Espacio normado. Date un punto A que viva en A, mayúscula. Entonces, vos podés hablar de que quién es la bola con centro A y radio R. ¿En qué contexto fue que definimos una bola? Cuando había una métrica. Pero aquí la métrica está en términos de la norma. Entonces, yo puedo decir, estimadas y estimados, que la bola con centro A y radio R es el conjunto de todos los puntos en X, cuya distancia, eso fue como lo definimos en espacios métricos, es menor que R. Pero ahora podemos decir que esto es el conjunto de todos los X en X, cuya norma de A a X o de X a A, como te guste, es menor que R. Entonces, aquí también en espacios normados hablamos de bolas abiertas. Y también podemos hablar de que un conjunto A es abierto si y solo si para todo A que vive en A, existe un R que depende de A, por eso le voy a poner R positivo, con la bola con centro en A y radio R completamente contenida en A. O sea, esto no tiene por qué ser extraño para ustedes. Deberían de sentirse felices. Bueno, no digo que se sientan tristes, pero digo, el sentimiento que a uno le da es felicidad, porque dice, estoy trabajando en una nueva estructura donde todo lo que me enseñaron es válido. Y entonces, ¿en qué se diferencia de lo anterior? En que aquí tenés la estructura algebraica de espacio vectorial. También puedes definir, cuando vos tenés una función entre dos espacios normados, una función, vamos a decir que es continua en el punto X de X. Voy a clarificar que tanto X como Y son espacios normados. Entonces, la función es continua, sí, solo sí, sí, significa sí, solo sí. Lo que ustedes ya saben, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todos los y que vivan, para todos los y cuya distancia a x es menor que delta, implica que la distancia de fx a fy es menor que epsilon. Aquí sí les pido comprensión. El y mayúscula es el espacio codominio y el y minúscula es un elemento de x del dominio, ¿verdad? Entonces no confundan la y minúscula que vive en y mayúscula, ¿verdad? También esa definición de que es continua con la distancia, usted la puede, si quiere, y yo le recomiendo que mejor use esta porque estás en el espacio normado, y entonces en el espacio normado
¿Cuál es la métrica en el espacio X? Bueno, es la norma. La norma de X menos Y menor que delta implica la norma Fx menos Fy menor que del epsilon. Sí les pido aquí comprensión también, muchachas y muchachos. Esta norma que estoy escribiendo acá es la norma en el espacio dominio, X mayúscula. Y esta es la norma en el espacio codominio, Y. Entonces, podría ser que haya situaciones donde son iguales, pero no siempre pasa eso. Así que aquí yo no lo hago explícito de que una norma es en X y la otra en Y, pero que ustedes deben de tener eso en cuenta. Entonces, en resumen, todo lo que aprendimos, exactamente todo lo que aprendimos en espacios métricos se hereda en los espacios normados. Todo, exactamente todo. Aquí solo les estoy dando unos cuantos ejemplos, pero digamos, cualquier ejercicio que yo les ponga de espacios normados, usted lo primero que tiene que decir, mira, es que este espacio normado tiene la norma. Usted debería saber por el contexto cuál es la norma. Y luego, la norma que te doy en ese espacio genera una métrica. Entonces, todos los conceptos de espacios métricos son referentes a la métrica que te genera la norma del espacio en cuestión. Entonces, aleluya, ¿no? Muchos de los conceptos de antes, como les digo, todos más bien, vuelven a aparecer aquí. Y eso es una bendición porque es como una aplicación de lo que ya aprendí con una estructura extra de álgebra lineal. Yo les he dicho, estimadas y estimados, yo les he dicho que de ahora en adelante íbamos a estudiar el famoso libro El CRASIC, que está en mediación virtual, disculpen, Tech Digital. Y entonces, algunos ejercicios que quiero darles ahora es para que los vayan viendo del libro. Pruebe que, no es del ¿cómo se llama? Del CRASIC, pero es un ejercicio que me encantó cuando lo vi. Nunca lo había visto en mi vida. Lo vi por ahí. Pruebe que las únicas normas en R son aquellas múltiplos del valor absoluto. O sea, el valor absoluto en los números reales es una norma. ¿De acuerdo? Usted puede probar que el valor absoluto satisface todas las propiedades de la norma. Pero pueden haber otras normas en R. El ejercicio te dice que cualquier otra norma es un múltiplo del valor absoluto. El segundo ejercicio que quiero que hagan es del CRASIC. Página 64. Y los ejercicios son el 6, el 7, el 8, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Esos son ejercicios que ustedes pueden ir viendo del CRASIC. Ya les digo, muchos de estos ejercicios son ejercicios tarea, examen, digamos. Yo les voy a decir cuáles me entregan como tareas, pero háganselos porque el examen, algunas de las partes van a salir de estos ejercicios. Ese es el nivel que yo quiero que ustedes tengan en espacios normados de este libro. Vamos a ver más propiedades. Más propiedades de los espacios normados. Fíjense que no hemos visto mucho y al mismo tiempo hemos visto un montón. Y si ustedes recuerdan lo de espacio métrico, tienen que darme sí, meneando la cabeza, en el sentido de que si uno
recuerda lo que vimos en espacios métricos, es una gran cantidad. Entonces todo eso ya lo estamos viendo aquí. Casi que cualquier teorema que vimos allá, aquí se vuelve a emplear. Entonces vean lo que quiero hablarles, y una parte importantísima de los espacios normados es que suponga que usted tiene un espacio normado. Imagínense que usted tiene un espacio normado. Entonces, como ya vimos, X es métrico. O sea, si X es normado, X es métrico. Y como es métrico, nosotros podemos hablar de completitud. ¿Se acuerdan qué era la completitud de un espacio métrico? Pues aquí podemos hablar de un espacio normado completo. Entonces, ya sabe usted qué significa eso. Si X es normado y completo, como espacio métrico, entonces, ¿sabes? Le repito, espacio completo viendo al espacio normado como espacio métrico. Un espacio métrico era completo si cualquier sucesión de Cauchy era convergente. Entonces, un espacio métrico, un espacio normado que es completo como espacio métrico tiene un nombre especial. Entonces, X se llama, o se llamará, espacio de Banach. ¿Qué es un espacio de Banach? Es un espacio normado que, visto como espacio métrico, es completo. Entonces, alguien puede estar pensando, pero ¿cómo? Ahí habla de sucesiones. Ya vimos sucesiones en espacios normados. Es que, sí. ¿Qué significa que una sucesión converja en el espacio normado X? ¿Qué significa que la sucesión XN converja a X? Eso significa que sí, solo sí, lo de toda la vida, que para todo epsilon mayor que 0 exista un natural, tal que la distancia, ¿se acuerdan? La distancia de XN, pero como aquí es la norma que genera esa distancia, es que esta cosa sea menor que epsilon para todos los n mayores o iguales que este n. Eso significa que una sucesión converja a X. ¿Qué significa que sea de Cauchy? Bueno, lo mismo, ¿verdad? Es Cauchy en el espacio normado. Cauchy, sí, solo sí. Lo que usted ya sabe, ¿verdad? Para todo epsilon mayor que 0 existe un n en n con la distancia entre xn y xm, pero en este caso la norma. Esto es menor que epsilon para todo n y m mayor o igual que n. Todo eso es viejo, todo eso, digamos, ya nosotros lo vimos en espacios métricos y aquí se puede seguir viendo en espacios normados. ¿Qué es lo nuevo en espacios normados? Lo nuevo en los espacios normados son las series. ¿Por qué yo no podía considerar en una serie, por qué no podía ser considerada en un espacio métrico? No se puede considerar, estimadas y estimados, porque en un espacio métrico no teníamos la propiedad de sumar elementos, no se podía. En algunas ocasiones sí, pero en general no se puede. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa lo de una serie? Igual que como te enseñaron en cálculo, que si vos tenés una sucesión, suponete que tenés una sucesión en X. Entonces, consideras una nueva sucesión. ¿Cuál es esa nueva sucesión? La sucesión
de sumas parciales, ¿se acuerdan? Sumar del primero hasta el enésimo. Entonces, esta cosa se llamará la enésima suma parcial. Así se llama, la enésima suma parcial. Si el límite, en el sentido de sucesiones, ¿verdad? Si el límite de esta sucesión existe, entonces ese límite se denota con este símbolo. Así se denota. Ese límite se denotará así y denotará dicho límite. O sea, ¿cuál es el límite? El límite de la suma parcial. Entonces, eso es lo nuevo. ¿Y por qué puedo hacer sumas en un espacio normado? Porque el espacio subyacente es vectorial y en un espacio vectorial se pueden sumar elementos. Entonces, tengan presente, muchachas y muchachos, en un espacio normado hay un elemento nuevo que puedo considerar y es que puedo considerar las series, ¿de acuerdo? Las series van a venir a darme mucho vuelo, pero no las vamos a estudiar, no las vamos a estudiar tanto. Yo les prometo que en algunos ejercicios sí las vamos a estudiar, pero solo quiero decirles de nuevo que el límite, si existe, es igual a ese, el límite de la... Sí, solo sí, acuérdense de eso, para todo epsilon mayor que 0, existe un n en n, tal que la norma de ese n menos s es menor que epsilon para todo n mayor o igual que n. ¿De acuerdo? Hay una cosa que usted debe recordar toda la vida. Es que cuando vos haces ese n menos s, ese n es sumar de x1 hasta xn. Y s minúscula es la suma desde 1 hasta infinito. Entonces, si a esa suma vos le quitas, digamos, los primeros n, entonces esto es lo mismo que decir, aquí poner, digamos, xk, aquí poner n más 1, ¿verdad? Hasta más infinito. Es sumar y con un signo menos afuera, ¿verdad? Esto se llama el resto de la serie. Se llama el resto de la serie. Entonces, quiero darles una definición y ya ir terminando con este video. Casi no hemos probado nada, son muchas cosas, ¿verdad? Si usted tiene una sucesión, ¿verdad? En X, en un espacio normado, todo esto es espacio normado, entonces la serie xn se llamará absolutamente convergente si esta cosa hasta más infinito de xn converge. Es lo mismo que aprendieron en cálculo de series, en algún curso que llevaron, no sé si en cálculo 1 o en cálculo 2, una serie se llama absolutamente convergente si la serie de valores absolutos converge. Aquí, en lugar de valores absolutos, ponemos la norma, ¿de acuerdo? Entonces, para que vayan cerrando, digamos, vamos a dejarles más ejercicios del Crazy. Nos vamos a las páginas 70, 71. Hagan el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 15. Esos son los que me interesa que hagan, ¿de acuerdo? O que los vean para que estén claros de a qué se están enfrentando. ¿Qué es lo que sigue ahora?
Bueno, lo que sigue ahora, estimados y estimadas, es que uno puede estudiar en extenso los espacios normados, pero antes de ir a teoremas generales, uno tiene que estudiar los espacios de dimensión finita. Yo les había contado que en álgebra lineal, cuando ustedes estudiaron álgebra lineal, hay una diferencia entre espacios vectoriales de dimensión finita, que son los que ustedes estudiaron, y los de dimensión infinita, que son los nuevos que nosotros vamos a estudiar aquí. No se les olvide nunca, ¿verdad? Funciones continuas en el intervalo cerrado AB, ese es un espacio de dimensión infinita. Y L2, las sucesiones que son cuadrados sumables, que ya la hemos visto en varios contextos. Esos dos espacios, digamos, son importantes y de tenerlos presentes, porque son exactamente el paradigma en espacios normados, son el modelo a seguir. Entonces, lo que vamos a ver, ya casi terminando, solo voy a dar el título, es espacios normados pero de dimensión finita. Digamos que en los cursos de cálculo y análisis 3, en los cursos de cálculo y análisis 3 y álgebra lineal, hemos tratado solamente con espacios de dimensión finita, digamos. ¿Cuáles son esos espacios de dimensión finita? Por ejemplo, Rn, y en Rn vimos esta métrica, esta norma, que es la norma euclidia, que es desde k igual 1, sumas estos al cuadrado y aquí le pones una n. Entonces, lo interesante es que los espacios finitos dimensionales un espacio finito dimensional X o los espacios finitos dimensionales, lo interesante es que poseen base finita. ¿Qué significa que poseen base finita? Eso es lo que vieron ustedes en álgebra lineal. Hay un conjunto finito de elementos, la base, tal que si usted agarra cualquier elemento del espacio vectorial, se escribe como, ¿se acuerda? Esto es la escritura del vector X como combinación lineal de los elementos de la base. Y esa escritura es única, no hay otra. Es la única que usted puede para alfa 1 hasta Rn, ¿de acuerdo? Entonces, en el próximo vídeo, el primer resultado que yo quiero ver con ustedes el primer resultado que deseamos ver es que cualesquiera dos normas en un espacio normado de dimensión finita son equivalentes. Con eso quiero terminar, pero quiero decirles algo, muchachos. Este es un súper resultado. Este súper resultado ustedes lo van a tener que hacer en lo que hemos denominado trabajo en clase. Yo me tomé ya un tiempo de redactarle la prueba y de ponerles pasos ahí para que ustedes lleguen al convencimiento de que si yo te doy dos normas cualesquiera, imagínate, dos normas cualesquiera, hay infinitas normas, pero si usted agarra dos cualesquiera, esas son equivalentes.
Ahí les voy a explicar qué significa que son equivalentes. Ese resultado usted lo va a probar, pero para terminar quiero decirles una cosa. Si usted revisa el CRASIC en espacios normados de dimensión finita, usted va a ver que la prueba que él hace es asquerosa porque se basa en un lema. Ese lema es asqueroso. Pero yo como su profesor, no, todos los semestres anteriores había dado esa prueba, pero como con ustedes hemos visto mucho en compacidad, entonces yo busqué una prueba más sencilla que utilice lo que hemos venido aprendiendo y que sea moderna, digamos. Entonces la prueba que está en lo que hemos llamado trabajo en clase 6 o 7, no recuerdo cuál es el número ahorita, esa prueba es moderna y rápida. Entonces yo no lo voy a hacer aquí en un vídeo, eso lo van a hacer ustedes en trabajo en clase. Yo lo que voy a tratar es de otros resultados de dimensión finita utilizando poderosamente la continuidad. Entonces en el próximo vídeo vamos a hablar sobre continuidad en espacios normados. Y con eso creo que vamos a ir teniendo un curso bastante interesante. Que estén bien, muchachas, muchachos. Siempre me pasa lo mismo.